Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia a que juega el presidente Gustavo Petro. Publica un video del atentado en La Plata, Huila, y se refiere al ejemplo del Catatumbo. El mandatario colombiano publicó el extraño mensaje en horas de la mañana de este viernes, 18 de abril. Un extraño mensaje publicó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la mañana de este viernes, 18 de abril, el cual ha sido fuertemente criticado por los internautas que no entienden a qué se refiere el jefe de Estado con ese trino. El mandatario colombiano escribió en su cuenta X, antes Twitter, el siguiente mensaje: ejemplo del Catatumbo para el mundo. Así se pasa de la guerra a la paz, el cual acompañó con un video. Sin embargo, el audiovisual muestra el ataque terrorista de este jueves en La Plata, Huila. Las imágenes muestran los momentos de caos que se registraron en el municipio huilense en la tarde del jueves, 17 de abril, tras el atentado terrorista contra la estación de policía, que cobró la vida de 2 jóvenes hermanos y dejó 24 personas más heridas. ¿Está ebrio? ¿Qué incoherencia acaba de trinar colocando el video del ataque en el Huila? Sea responsable, ¿de qué ejemplo habla este señor? Presidente, esas son las imágenes del atentado en La Plata, Huila, el día de ayer. No entendí, ¿esto es una burla con los colombianos? ¿O está disfrutando el terrorismo? Fueron algunos de los mensajes que le dejaron al mandatario en su publicación. La curiosa respuesta del presidente de la Corte Suprema sobre los consejos de ministros. Dejemos así. El magistrado Octavio Tejero reaccionó por primera vez a la transmisión de los consejos de ministros. Hace 3 meses, el magistrado Octavio Tejero llegó a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia como reemplazo de su colega Gerson Chaverra, tiempo suficiente para hacerle seguimiento a una de las decisiones que tomó el presidente Petro en las últimas semanas: transmitir por canales privados y públicos sus consejos de ministros. Hasta este momento no se conocía la postura del magistrado Tejero frente a esta decisión, pero explicó: la independencia judicial no solo es independencia judicial. Cuando hablamos de separación de poderes, también dijimos que cada uno tiene sus competencias y debe realizar sus actividades dentro de sus competencias. Dentro de las competencias de la Corte están algunas, del Ejecutivo otras, del Legislativo otras, luego cada uno las ejercerá dentro de ese esquema de separación y de independencia. El presidente de la Corte Suprema argumentó que la independencia del Ejecutivo le permite al presidente Petro tomar decisiones como transmitir los consejos de ministros, pero ante la pregunta al magistrado Tejero de si ha visto alguna de esas transmisiones, contestó: por ahora, dejemos así. La transmisión de los consejos de ministros ha generado toda una tormenta política, cuando en el primero de esos encuentros, salieron varios funcionarios del gobierno a criticar la llegada de Armando Benedetti al círculo cercano del mandatario. Sin embargo, el Consejo de Estado le prohibió las transmisiones de esos encuentros en los canales nacionales privados, al considerar que se estaría violando el derecho fundamental a la información, pues el mismo contenido en todos los canales podría afectar la posibilidad de acceder a programación diversa. El mensaje de cumpleaños de Verónica Alcocer a Gustavo Petro: mis hijos no podrían tener un mejor papá. La primera dama le deseó más abriles de felicidad al jefe de Estado, quien este sábado 19 cumple 65 años. La primera dama, Verónica Alcocer, felicitó públicamente al presidente Gustavo Petro por su cumpleaños número 65 que él celebra este 19 de abril. En su mensaje, Alcocer señaló que sus hijos no podrían tener a un mejor padre y le deseó más abriles de felicidad. Mis hijas y mi hijo no podrían tener un mejor papá que tú. Somos felices de celebrar tu vida, de acompañarte en este camino y agradecer por todo lo que das. Que la vida te siga regalando razones para sonreír y soñar. Por más abriles de felicidad. Feliz cumpleaños, escribió Alcocer en su cuenta X. El presidente Petro está de cumpleaños este sábado, la misma fecha en la que se conmemoran 55 años de la fundación del M-19, la guerrilla a la que él perteneció antes de entrar a la vida política del país. Varias personalidades del pacto histórico le han dejado mensajes de cumpleaños al presidente Petro. Uno de ellos fue el director del DPS, Gustavo Bolívar, quien le dio las gracias por no arrodillarse. Álvaro Uribe pide elegir un gobierno que salve el sistema de salud en 2026. El expresidente aseguró que el primer mandatario, Gustavo Petro, destruyó el sistema por un capricho ideológico. El expresidente Álvaro Uribe señaló al presidente Gustavo Petro de estar cambiando el sistema de salud por un capricho ideológico y pidió que en las elecciones de 2026 los colombianos elijan un gobierno que lo recupere.
La queja general del aumento de las demoras acredita que este gobierno ha logrado destruir la salud. Están cambiando un sistema mixto y solidario por un capricho ideológico socialista que no le importa el bienestar ciudadano, afirmó el exmandatario. El sistema de salud pasa por una crisis, que se evidencia en el incremento de las quejas de los pacientes por demoras en la atención y por la dificultad por la que pasan los usuarios para encontrar citas y medicamentos. Necesitamos una gran votación en el 26 para tener un gobierno que recupere la salud y ponga al país en el sendero democrático de progreso colectivo en seguridad, emprendimiento privado, política social y Estado pequeño, comentó el expresidente. El partido del expresidente Uribe, el Centro Democrático, está buscando a su candidato para las elecciones presidenciales de 2026. En medio de ese proceso, ha habido congresistas de esa colectividad, como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, que le han pedido regresar al campo electoral. Petro celebró tregua de Pascua, Rusia y Ucrania deben dialogar directamente. Vladimir Putin anunció una tregua de 2 días motivada por la Pascua ortodoxa. El presidente Gustavo Petro aseguró que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su par de Rusia, Vladimir Putin, deben dialogar de forma directa después de acordar una tregua que se extenderá hasta este domingo 20 de abril. Rusia y Ucrania deben dialogar directamente. Las civilizaciones y los ancestros comunes hay que cuidarlos. Como decía Sigmund Freud, son el tótem de la humanidad, comentó Petro. El presidente Putin había anunciado una tregua de Pascua por la que prometió que el Kremlin frenaría todas sus hostilidades durante casi 2 días, una determinación que fue bien vista desde su contraparte en Kiev. Esa decisión de Putin está enmarcada en el escenario de la Pascua ortodoxa que se celebra para estas fechas de la Semana Mayor. Sin embargo, es solo una breve pausa en la guerra que se desencadenó desde febrero de 2022. Estas son las 12 preguntas propuestas al Gobierno Nacional por parte de las centrales obreras con miras a la consulta popular. El proyecto impulsado por Gustavo Petro sería radicado el próximo lunes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció hace algunos días una consulta popular como mecanismo para desbloquear su ambiciosa agenda de reformas sociales. A pesar de las críticas, sectores sociales y sindicales han respaldado la propuesta. Organizaciones como la CUT Central Unitaria de Trabajadores consideran que esta sería una oportunidad para que el pueblo colombiano se exprese sobre reformas que les afectan directamente, sin el filtro de los intereses políticos de los congresistas. En el desarrollo del jueves 17 de abril, las centrales obreras enviaron una carta a Gustavo Petro y a los ministros de Trabajo e Interior, Antonio Sanguino y Armando Benedetti, con el objetivo de proponer 12 preguntas que desde el punto de vista de las organizaciones deben estar presentes en la consulta popular. ¿Cuáles preguntas propusieron las centrales obreras? 1. Pago del recargo nocturno desde las 6 de la tarde. ¿Está de acuerdo con que se pague el recargo nocturno desde las 6 de la tarde? 2. Recargo del 100% por trabajo en domingos y festivos. ¿Está de acuerdo con que el trabajo realizado en domingos y días festivos sea remunerado con el doble del salario de un día ordinario? 3. Aumento de la indemnización por despido injusto. ¿Está de acuerdo con que, cuando una persona con contrato laboral a término indefinido sea despedida sin justa causa, reciba una indemnización de 45 días de salario para el primer año trabajado, y 45 días más por cada año adicional o fracción? 4. Reconocimiento del contrato de aprendizaje como contrato de trabajo. ¿Está de acuerdo con que el contrato de aprendizaje sea reconocido como un contrato de trabajo y, por tanto, las y los aprendices tengan derecho a todas las garantías laborales establecidas por la ley, incluyendo salario mínimo, prestaciones sociales, seguridad social y derechos colectivos? 5. Contrato de trabajo indefinido como regla general. ¿Está usted de acuerdo con que, en el sector privado y para los trabajadores oficiales, el contrato a término indefinido sea la regla general de la contratación laboral, y que los demás contratos solo puedan celebrarse para atender necesidades temporales, hasta por un máximo de 2 años, convirtiéndose en indefinidos si la labor continúa? 6. Prohibición de tercerizar actividades del objeto social o actividad principal. ¿Está de acuerdo con que se prohíba a las empresas subcontratar, tercerizar o delegar las actividades que hacen parte de su objeto social o de su actividad económica principal o son permanentes, y que éstas deban ser realizadas por personas contratadas directamente por la empresa? 7. Reconocimiento laboral frente al uso indebido de empresas de servicios temporales para actividades permanentes. ¿Está de acuerdo con que se prohíba el uso de empresas de servicios temporales para atender necesidades permanentes, y que,
de llegar a ocurrir esta u otra forma de intermediación laboral ilegal, se reconozca la relación laboral directa con la empresa beneficiaria, con los mismos derechos de los demás trabajadores y continuidad en el empleo si hubo despido. 8. Protección contra la discriminación y restablecimiento de derechos. ¿Está usted de acuerdo con que, cuando una persona sea despedida o sufra una afectación en su empleo por razones de raza, sexo, género, orientación sexual, religión, origen étnico, estado de salud, discapacidad, actividad sindical, situación migratoria, edad, estado civil, clase social u otra característica personal o social, se presuma que hubo discriminación, salvo prueba en contrario, y se garantice el restablecimiento de sus derechos? 9. Representación de las y los trabajadores para la negociación colectiva. ¿Está usted de acuerdo con que la negociación colectiva de condiciones de trabajo y empleo se realice únicamente con organizaciones sindicales legalmente constituidas, en las empresas o sectores donde existan? 10. Reconocimiento de relación laboral en uso indebido de contratos de prestación de servicios. ¿Está de acuerdo con que, cuando una persona sea contratada mediante contratos de prestación de servicios u otras formas no laborales para realizar labores subordinadas o funciones públicas permanentes, se reconozca su relación laboral, con todos sus derechos, y que, si es despedida, tenga derecho a volver a su empleo sin interrupción o recibir una indemnización cuando no pueda continuar? 11. Contrato agropecuario. ¿Está de acuerdo con la creación de un contrato laboral especial para las actividades agropecuarias no industriales, que garantice el pago de un jornal agropecuario no inferior al salario mínimo diario legal vigente, incluyendo todas las prestaciones sociales, y que no implique la contratación por horas? 12. Incremento anual de la mesada pensional. ¿Está de acuerdo con que los incrementos de las mesadas pensionales se hagan cada año conforme al aumento del salario mínimo? Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.